Escucha, medita y acciona la palabra de Dios. Bienvenido domingo de la segunda semana de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al llegar la noche del día de la resurrección, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron a ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12 discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Hermanos y hermanas, bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el tiempo es gratis, pero no podemos poseerlo. No tiene precio, pero podemos usarlo. No podemos guardarlo, pero sí gastarlo. Y una vez que lo perdemos, no podemos recobrarlo. El texto escuchado es tomado de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 31. Las apariciones son un encuentro nuevo de Jesús resucitado, que no podemos entender como una vuelta a esta vida. Los signos, hermanos, de las puertas cerradas por miedo a los judíos y cómo Jesús las atraviesa, dan que pensar, como todo un mundo de oposición entre Jesús y los suyos, entre la religión judía y la nueva religión de la vida, por parte de Dios. La verdad del texto que se nos propone no es una verdad objetiva, empírica o física, como muchas veces se propone en una hermenéutica apologética de la realidad de la resurrección. Vimos, hermanos, que la acción del resucitado nos invita a estar atentos de cómo vivimos. Es decir, vivimos en un mundo cultural distinto, y aunque la fe es la misma, la interpretación debe de proponerse con más creatividad. El soplo sobre los discípulos recuerda acciones bíblicas que nos hablan de la nueva creación, de la vida nueva por medio del Espíritu. Se ha pensado
en el libro del texto de Génesis, capítulo 2, versículo 7, o en el texto del libro de Ezequiel 37, el Espíritu del Señor resucitado inicia un mundo nuevo. Y con el envío de los discípulos a la gran misión se inaugura un nuevo Israel que cree en Cristo y da testimonio de la verdad en su resurrección. El Israel viejo, hermanos, al que temen los discípulos, está fuera donde se reúnen los discípulos, si bien estos tienen las puertas cerradas. Será el Espíritu del resucitado el que rompa esas barreras y abra esas puertas para la gran misión. En el texto de Juan se afirma: Pentecostés es una consecuencia inmediata de la resurrección del Señor. Esto, teológicamente, es muy coherente y determinante. Hermanos, una verdadera iniciativa para meditar en este día del Señor resucitado es que la figura de Tomás es solamente una actitud de antirresurrección. Nos quiere presentar las dificultades a que nuestra fe está expuesta. Es como quien quiere probar la realidad de la resurrección como si se tratara de una vuelta a esta vida. Algunos todavía la quieren entender e interpretar así, pero de esa manera nunca se logrará que la fe tenga verdaderamente su sentido. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, es un misterio, pero también es relevante, que debe tener una cierta racionalidad. Tengamos muy presente, hermanos, en una vuelta a la vida no hay verdadera y real resurrección. Tomás, uno de los 12, debe enfrentarse con el gran misterio de la resurrección de Jesús, desde sus seguridades humanas y desde su soledad, porque no estaba con los discípulos en ese momento. Jesús, hermanos, se les hizo presente. ¿Para qué? Para mostrarse como Él viviente. Tomás quiere, hermanos, como muchos de nosotros queremos, que Dios Padre se nos muestre, pero así no se encontrará con el Señor. ¿Por qué? Porque esa no es la forma de ver nada, ni entender nada, ni de creer nada. Tomás, hermanos, se siente llamado e invitado a creer como sus hermanos, como todos los seres humanos, diciendo: Señor mío y Dios mío. Hoy nos toca, hermanos, primero solicitar que la paz del resucitado ingrese dentro de nosotros. Y por eso 3 veces lo manifiesta el relato del texto en voz, en boca de Jesús. La paz es la única que puede generar un clima de sintonía para interpretar, para descubrir y para adentrarnos en estos grandes misterios de Dios. Y lo otro es que en este gran día se nos invita a que creamos como hijos de Dios, es decir, amando a nuestros semejantes, y no que creamos dudando y sin ese gran entendimiento, y haciéndonos ausentes del verdadero plan salvífico de nuestro Señor. Recordemos, hermanos, que la vida es un camino largo en la que somos maestros y alumnos. Unas veces nos toca enseñar y todos los días nos toca que aprender. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre cada uno de nosotros hoy. Hermanos, que la paz del resucitado ingrese en nuestro ser interior para aclimatar nuestra esperanza, nuestra búsqueda, nuestro seguimiento, pero sobre todo el entendimiento, a lo cual Cristo se hace vencedor de todo signo de muerte y nos hace a nosotros partícipes de la plenitud de su existencia en la vida presente y futura. Que así sea. Amén.